Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Fin de semana de un nuevo capítulo de la pugna legislativo-ejecutivo. Hay algunas cosas que analizar y preguntarse por qué vienen desde el Palacio de Carondelet hasta la Asamblea Nacional. Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, está con nosotros. Asambleísta, usted tiene la respuesta. ¿Por qué? Bueno, muy buenos días, querida Vero, querido Milton. Un saludo a la audiencia, un saludo a quienes nos miran y nos escuchan también por redes sociales. Bueno, creo que el gobierno nacional está empezando un poco a cerrar sus intereses en relación al manejo electoral. Es decir, empiezan sus acciones a tener lógicas electorales y ya no de gobierno. Y eso es lo que estamos viendo. En este momento, a mansalva dispara en contra de todas las bancadas de la Asamblea Nacional sin discriminar cosas que son evidentes. Por ejemplo, que Construye no firmó los juicios políticos que hoy día acusa que se han retirado las firmas. Nosotros ni siquiera firmamos esos juicios políticos, pero nos acusa de que las hemos retirado. ¿Cómo podríamos retirar algo que nunca firmamos? Sería la pregunta que hacerle al señor viceministro, ¿no? Eso dice, bueno, la planadora legislativa formada por PSC, la Revolución Ciudadana y Construye, estaría operando nuevamente y esta vez buscaría agilizar el trámite para enjuiciar políticamente a la canciller Gabriela Sommerfeld. Sin duda alguna, una desinformación garrafal por parte del gobierno nacional y que penosamente el señor presidente se deja llevar. El movimiento Construye no ha firmado los juicios políticos de los señores exministros del gobierno de Lazo, ni tampoco los hemos retirado porque no los firmamos. Eso es cuestión de revisar las actas, es cuestión de levantar el teléfono y preguntarle al secretario de la Asamblea Nacional, es cuestión de identificar las votaciones, identificar los documentos presentados que fueron parte de los juicios políticos. Además, hay que mencionar, y qué pena que tengamos que hacerlo en estas condiciones, estimado Milton, que quien le entregó la comisión de fiscalización al correísmo fue precisamente el gobierno nacional en el acuerdo de la impunidad que comenzó este periodo legislativo. O sea, hoy día nos pretende a nosotros, como Construye, culparnos de una acción que fue decisión y además iniciativa propia del gobierno nacional en la Asamblea Nacional. Es decir, lo único que está haciendo es tirando lodo con ventilador sin discriminar nada. Ahora, ¿se pueden retirar estos juicios? Si no tienen las firmas, claro que sí. La comisión de fiscalización tendrá que reunirse más allá de la calificación que tiene el CAL. Tiene que calificar y abocar conocimiento a la comisión. Y ahí se vuelve a identificar si efectivamente las firmas ¿Y usted constan. sabe si es que es cierto que quieren retirar estos juicios? No conozco si efectivamente se han realizado, porque el retiro de una firma tampoco es un tema muy simple, ¿no? Hay que emitir un informe, un oficio enviado por parte del despacho del asambleísta hacia la Comisión de Fiscalización, hacia la presidencia de la Asamblea Nacional, en donde expresamente dicen retiro la firma suscrita en el formulario tal, ¿no? Ya, aparte de que el presidente les acusa a los tres movimientos políticos, partidos políticos, ¿usted cree que la Asamblea quiere adelantar los juicios o debe adelantar los juicios contra la canciller Sommerfeld y la ministra Palencia? Yo creo que aquí hay que ver las acusaciones, mi querido Milton, más allá de los elementos políticos que están alrededor de los temas y la pertinencia o estrategia que cada una de las organizaciones tenga para poder presentarse a los juicios políticos. Aquí hay que ver las acusaciones. Y las acusaciones, si no tienen solidez, no tienen fuerza, evidentemente la Comisión de Fiscalización podría ir directamente a una sustanciación veloz y avanzar lo más rápido posible. Pero, repito, si no tienen las firmas, no cumplen los requisitos necesarios por parte de la ley y por ende no deberían ser calificados por parte de la comisión ya en este caso. Y por ende, ahí habría que ver qué tipo de elementos puede poner, digamos, la comisión, ¿no? Son las 8:30. Estamos hablando con Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye. Jorge, buenos días. Yo quiero preguntarle sobre también algo que está sucediendo y es lo que ha dicho el correísmo, la bancada correísta a través de su presidenta, de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, que recomendó al Pleno de la Asamblea Nacional archivar el juicio político contra Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, también de la ex vocal Ruth Barreno. ¿Cómo ve usted esta recomendación que se hace siendo uno de los que ha dicho se debe hacer este juicio? A ver, sí, un par de circunstancias que vale la pena mencionar en esta ocasión.
el proceso de juicio político contra Wilman Terán, Maribel Barreno y Javier Muñoz se sustanció dentro de los parámetros legales. Lo que no se sustanció dentro de los parámetros legales era el espacio, el respaldo y el apoyo que tuvo el señor Wilman Terán para embarrar a todo el mundo y decir lo que le dio la gana al señor dentro de un proceso de sustanciación de juicio político que tenía una acusación específica. El señor Terán no utilizó la Comisión de Fiscalización para defenderse y los comisionados que apoyaron esa visión no estaban buscando e identificando los elementos necesarios dentro del juicio político, sino que lo que hicieron Wilman Terán y esta mayoría de la Comisión de Fiscalización fue dar el espacio para involucrarle a la señora fiscal general del Estado en procesos y en temas que nada tienen que ver con el juicio político. Eso es lo que se aprobó al final del camino el día sábado en esta reunión, en esta sesión de la Comisión de Fiscalización. Y vale mencionar, sorprendente la votación o la presencia del señor Luis Alvarado, asambleísta de ADN, del oficialismo, que con su presentación y no principalización, sabiendo que no podía votar desde el extranjero, dio cabida a la posibilidad del voto dirimente de Pamela Aguirre. Es decir, que dentro de la comisión, teniendo 9 miembros, quedaron empates 4-4, porque el señor Alvarado no principalizó. Quien le dio el espacio para efectivamente que el correísmo tenga la mayoría y se pueda aprobar este informe recomendando el archivo fue el gobierno nacional. Y eso hay que decirlo claramente. Otro tema que es curioso es este informe sobre el caso Villavicencio, que también fue propuesto por un asambleísta de ADN. Exactamente. El informe que dice que fue parte de la delincuencia en el país. A nosotros nos sorprenden mucho los discursos del señor presidente, porque el presidente de la República, por un lado, en discurso, en palabras, habla mucho de la lucha contra la impunidad, de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra la mentira. Pero las acciones que tiene en la Asamblea Nacional a través de sus asambleístas distan mucho de eso y dicen todo lo contrario, apoyan la impunidad, apoyan la mentira. Lo de Fernando Villavicencio es una barbaridad que no tiene nombre. ¿Quién entonces mató a Fernando Villavicencio? La delincuencia común, es en serio. Yo le diría al asambleísta Adrián Castro, es en serio, al asambleísta Hernán Zapata, que fue electo con el paraguas y el apoyo de Fernando Villavicencio, que hoy día traiciona su memoria y traiciona su legado. Es en serio que creen que a Fernando Villavicencio lo mató la delincuencia común y no es un delito político cuando tan solo hace 4 meses antes de su muerte, 4 meses antes de su muerte, el propio Fernando Villavicencio denunció a los que le estaban amenazando de muerte. Por favor, y todos son políticos. Eso es una barbaridad. Y se sabía que Fernando tenía el 97% de riesgo. O sea, ¿qué se puede pensar? Que fueron unos ladrones a ver qué robaban, a robarle la billetera, el auto, al colegio Anderson, al Coliseo, a Fernando Villavicencio. Y saliendo estaban ahí para estruchar algo y justo se les puso un candidato a la presidencia. Es que es realmente burdo, ridículo y vergonzoso por parte de esta mayoría de la comisión de Fernando Villavicencio. Y el presidente les acusa a ustedes, y vuelvo al fin de semana, o me adelanto al fin de semana, de legislar a favor de delincuentes. Dijo el presidente cuando se refirió a la comisión de la Asamblea que tramita las reformas de la consulta. Es que no dicen la verdad, mi querido Milton. Aquí hay que decirle al país la verdad. ¿Qué es lo que la comisión estaba aprobando? Recordar que incluso el comunicado del presidente de la República salió antes de la votación misma de la comisión. Eso también hay que decirlo. Es decir, el presidente ya sabía qué es lo que iba a salir, aparentemente. Pero el rato de la votación nos damos cuenta que es todo lo contrario a lo que el presidente de la República dice. La comisión multipartidista acogió en todas las formas lo comentado y lo expuesto por parte del presidente. Dice el presidente que la propuesta de aumentar las penas de 22 hasta 26 años para delincuencia organizada fue reducida a un margen de 10 y 13 años. A ver, algunas aclaraciones. La pregunta relacionada al endurecimiento de penas de terrorismo, de delincuencia organizada y demás, es una propuesta de endurecimiento. Y el anexo de esa pregunta no establecía de ninguna manera un número de incremento del endurecimiento de penas.
Es decir, aquí dependía de la capacidad propia de la Asamblea Nacional para endurecer las penas de acuerdo a la dosimetría penal. Pero el presidente de la República argumenta que aquí existía ya un mandato popular que establecía que tenía que subirse a 26 años, a 30 años, yo qué sé, cuando no era lo aprobado. No obstante eso, El presidente tenía que poner la propuesta de las penas, del incremento de penas. sí, En la consulta nunca dijimos a cuánto. Dijimos exactamente. que hay que hacerlo. Exactamente. ¿Endurecer las penas? Sí. ¿Endurecer las penas de una manera populista? No. ¿Por qué? Porque no puede ser que para la violación tengas 20 años de pena y para cualquiera de estas otras penas, de estos otros delitos, tengas 30, 35 años. Eso se llama dosimetría penal. Hay que identificar la gravedad del delito con el objetivo de endurecerlos de acuerdo a esas condiciones de gravedad del delito y no aquí al populismo penal. No obstante eso, repito, se ha acogido en el 100% lo que el presidente de la República ha dicho. Lo que no es correcto es pretender aquí lanzarse números de manera populista y con el objetivo de simplemente dar un mensaje de que estamos combatiendo la delincuencia. Pongámosle 5.000 años, pues entonces, si fuera así de fácil. Y eso es incoherente. La ley tiene que mantener una coherencia, sobre todo con la gravedad de los delitos. No es a lo que al ojo me parezca a mí. Y eso es lo que el presidente de la República tiene que entender. Y repito, el número de pena o la cantidad de años que debería incrementarse no fue parte de los anexos de la pregunta. El endurecimiento, sí, claro que están endureciéndose en todo sentido, pero lo que no se está haciendo es haciendo populismo penal, que eso está mal. Asambleísta, el presidente Noboa dice, la Asamblea Nacional una vez más demuestra que no legisla para el pueblo. ¿Usted qué le diría al presidente y también, bueno, qué pensar de lo que está haciendo que mantiene lamentablemente esta relación tensa entre ejecutivo y legislativo? Yo le diría que quien no legisla para el pueblo son los asambleístas de la bancada del gobierno. ¿Dónde están pues las comisiones que ellos lideran? ¿Se han reunido al menos últimamente? A mí me gustaría preguntarle a la señora Valentina Centeno, que es la jefa de bancada del gobierno nacional en la asamblea, si es que su comisión se ha reunido, si es que su comisión ha legislado, bien o mal, pero ha legislado. No, lo que hacen es precisamente todo lo contrario, generar cortinas de humo permanentemente una tras otra con el objetivo de posicionar el mensaje del presidente en desmedro del interés nacional y del trabajo que efectivamente sí estamos haciendo los asambleístas. Yo sí me he reunido en mi comisión varias veces durante todas estas semanas. Yo sí he trabajado en eso y todos los asambleístas de la bancada de Construye han hecho su trabajo. Y eso nadie lo puede negar, ¿no? Ahora, voy al tema de las críticas de la ciudadanía a la Asamblea Nacional. Esto de crear comisiones por lo que quieran o por lo que crean. Ya hubo la propuesta la semana pasada de crear una comisión para analizar lo de la periodista Alondra Santiago. Luego, Valentina Centeno propone crear una comisión para analizar las palabras del presidente Rafael Correa sobre la bronca con México. Es decir, ¿qué? Nuevamente, ¿cuál es el objetivo de la Asamblea Nacional? El objetivo de la Asamblea Nacional es legislar y fiscalizar. La bancada de Construye, que es por quien sí puedo hablar, hemos hecho ese trabajo. ¿De quién dependen las iniciativas de las comisiones? De los intereses políticos de cada una de las bancadas. Nosotros no hemos presentado ninguna de estas iniciativas. Lógicamente, como bancada tenemos presencia y derecho de tener presencia en estas comisiones multipartidistas, pero eso le corresponde a la presidencia de la Asamblea Nacional y a las bancadas mayoritarias, que son las que ponen finalmente estas comisiones una tras otra, como si esto fuera la guerra de comisiones. Quien crea más comisiones es el que más trabajo está haciendo, y eso es falso. ¿A ustedes no les parece que fue innecesario, porque ustedes lo propusieron, la creación de la comisión del caso de Fernando Villavicencio? Miren lo que salió. Un Mire, saludo a la bandera salió. bueno, pero eso ya dependió de la mayoría que se conformó dentro de la comisión, que precisamente desdice de la lucha contra la impunidad. Fernando Villavicencio fallece. Si quisiera nada más hacerles una remembranza y una significancia de lo que es Fernando Villavicencio en el país. Fernando Villavicencio fue un legislador, un periodista de investigación, un líder político que llevó grandes masas en el país precisamente a la lucha contra la impunidad y contra la corrupción. El asesinato de él no fue un asesinato cualquiera, fue un asesinato, fue un magnicidio en contra de un candidato presidencial que precisamente venía verdaderamente a combatir a las mafias y el crimen organizado. Se expusieron para que 6 asambleístas digan
que unos ladrones pasaban por ahí y que lo mataron por robar. Prácticamente eso es lo que uno termina entendiendo. Pero entonces no debíamos de hacer nada. Entonces, ¿cuál era el objetivo? sé. No, aquí hay que decirle la verdad al país, Milton. Sí, que después se coludieron entre unos y otros con el objetivo de llegar a una mayoría para decir todo lo contrario de lo que verdaderamente sucede. Eso es otra cosa. Pero la razón de ser de la comisión de Fernando Villavicencio era necesaria para que al país se le diga la verdad. ¿Quién fue Fernando Villavicencio y qué significó? ¿Qué representó en la sociedad ecuatoriana? ¿A quién precisamente asesinan? Que no es a Fernando Villavicencio, sino que asesinan a su lucha contra la corrupción. Y salen diciendo, no diciendo la verdad. Y además porque en termina el esto. mismo, al mismo tiempo, además, coincide en que se instala la audiencia de juicio y se empiezan a decir las cosas que ya veníamos sabiendo de todo el tema penal que se está investigando. Es que la vergüenza es de esos asambleístas que votaron por ese informe que dice que es delincuencia común. Esos asambleístas que por bien o mal están allí por Fernando Villavicencio, porque también la lógica y el análisis político dicta que gana las elecciones del señor Daniel Noboa porque Fernando Villavicencio no pudo estar en el debate, porque Fernando Villavicencio fue asesinado a 10 días de las elecciones. Esa es la verdad. Yo sé que les cuesta entender. Yo sé que al presidente de la República no le gusta que le digan que gracias a Fernando Villavicencio está ahí, pese que hoy día quiere ganarse el anticorreísmo. Ojo, y quiere ganarse el anticorreísmo con acciones como las de Luis Alvarado en la Comisión de Fiscalización o como precisamente las de los asambleístas de ADN en la Comisión de Fernando Villavicencio. Pero hay que decirle la verdad al país. Fernando Villavicencio merecía y merece la memoria y el legado eterno de este país, más allá de que les guste o no les guste su estilo, más allá de si es que era o no de sus agrados o gustos. Fernando Villavicencio fue un candidato presidencial que dijo la verdad y por eso lo matan. Eso es político y hay que decirle la verdad al país, como cuando asesinan a grandes políticos de la historia. Y les va a costar mucho no decir la verdad, porque el gobierno nacional, al no decir la verdad y impulsar la agenda de impunidad, como lo está haciendo en la Comisión de Fiscalización y también en la Comisión de Fernando Villavicencio, entre otros elementos, le va a costar muy caro. Y nosotros estaremos aquí para decirle la verdad al país. Gracias, asambleísta. Asambleísta Jorge Peñafiel, del movimiento Construye. 8:42, tenemos que terminar y justamente hoy hay un plantón en el Complejo Judicial Norte en Quito por el juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio. Viene enseguida Amanda Villavicencio, la hija de Fernando, para hablar con nosotros. Volvemos.